Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el universo de Alejandra Pizarnik. Hablamos de una figura verdaderamente monumental de la literatura, una voz que nació del sufrimiento, sí, pero también de una lucidez brutal, y que, increíblemente, resuena cada vez con más fuerza. Ojo con esta frase, porque aquí está, en esencia, toda su intensidad. Para Pizarnik, la poesía no era algo bonito, un adorno, no, era un acto radical, casi violento. Una forma de mirar el mundo tan de frente, tan fijamente, que todo se desintegra. La realidad y, de paso, una misma. Y acá nos topamos con una paradoja fascinante. A ver, ¿cómo puede ser que una obra tan obsesionada con el silencio, con el vacío, se haya convertido en un eco tan potente, tan perdurable? Es una de las grandes preguntas que la rodean. Para tratar de entender su poesía, es que no queda otra. Hay que ir al origen, a esas primeras heridas, a esas experiencias que le marcaron el alma y que al final se volvieron la materia prima de todo su arte. Su vida arranca desde el vamos con una sensación de no pertenecer. Nace como Flora, pero ella siente que ese nombre no es el suyo. Su tartamudez la aísla, la vuelve una extraña. El fantasma del holocausto en su familia la confronta con el horror desde muy chica. Y entonces, en la adolescencia, en un acto de pura rebelión, decide ser Alejandra. Es ahí donde la poesía se convierte en su único lenguaje posible, en su verdadera patria. Y esto es clave para entenderla. Esas heridas no la paralizaron. Todo lo contrario, las transformó en el corazón de su obra. Esa identidad rota, la muerte como una presencia casi cotidiana y el lenguaje como un campo de batalla. Esas fueron sus grandes, sus eternas obsesiones. Ahora, hagamos un viaje. Si Argentina fue, digamos, la cuna de sus heridas, París fue el taller donde ella se fabricó las herramientas para convertir todo ese dolor en un arte que no muere. Imagínense, lejos de Buenos Aires, en plena efervescencia parisina, Pizarnik encuentra la distancia que necesitaba, la libertad para forjar su voz, ya sin las presiones de la familia, de la sociedad. Fue una etapa de una creatividad desbordante, fundamental. Y ojo, no estaba sola, para nada. En París se codió con gigantes, Hablamos de Cortázar, de Octavio Paz, que de hecho quedó flasheado con su talento. Pero quizás lo más importante fue su trabajo como traductora. Eso la sumergió de cabeza en las voces de poetas como Artaud o Michaud, que tenían un lenguaje totalmente desgarrado y que, por supuesto, dejaron una marca profundísima en su propia escritura. Bueno, con esa voz ya afilada, consolidada, Pizarnik se lanzó de lleno a explorar los abismos de la existencia. Ahora sí vamos a meternos en las obsesiones que son el corazón mismo de su obra. Para Pizarnik, el silencio nunca fue algo simple. Nunca fue solo la ausencia de ruido. Era un lugar con dos caras. Por un lado, un refugio, su casa de silencio, donde podía conectar con lo más profundo. Pero por otro, era un abismo que la aterraba. La amenaza de la nada, del fin de la palabra. Y toda su poesía se mueve justo ahí, en esa tensión insoportable. Esta cita es brillante, lo resume todo. Su poesía no nace de la comodidad, de la certeza, nace de la crisis. Empieza justo ahí, en ese momento en que el lenguaje de todos los días se rompe, cuando las palabras ya no te sirven de techo. Es en esa intemperie donde su voz encuentra su verdadera razón de ser. Los críticos encontraron un término genial para su estilo: tartamudeo metafísico. Piénsenlo, es una idea fascinante. Esa dificultad que la atormentó en su infancia, la tartamudez, ella la convierte en una herramienta poética. La usa para hablar de lo que no se puede decir, para expresar la angustia a través de un lenguaje que duda, que se quiebra, que balbucea. O sea que podemos ver su proceso creativo casi como una demolición controlada. Ella no se conformaba con describir el mundo, sentía que primero tenía que dinamitar el lenguaje común, y solo después, con esos escombros, con esos fragmentos, podía construir algo nuevo, algo mucho más auténtico, un lenguaje que sí fuera capaz de nombrar el vacío. Y junto al silencio y al lenguaje, la muerte es el otro gran pilar. Pero de nuevo, no como una idea lejana, abstracta, no. Para ella era una presencia real, casi una persona con la que dialogaba. A veces la deseaba como un descanso final,
Otras le tenían un pánico absoluto, y toda su poesía está atravesada por esa relación ambivalente. Y todo esto nos trae al final de su historia, pero al mismo tiempo al comienzo de su leyenda. Porque a pesar del final trágico, su obra no solo sobrevivió, sino que su influencia no para de crecer. 36, solo 36 años. Su vida fue un destello. Fugaz, intensísimo. Este número, por sí solo, ya te cuenta la tragedia de una voz que se apagó demasiado pronto. Pero también te habla de la densidad, de una vida vivida con una intensidad que era casi insoportable. Esto lo encontraron garabateado en un pizarrón en su cuarto. Es su mensaje final, su testamento. Es la declaración de un artista que jamás se conformó con la superficie de las cosas. Hizo de la exploración del abismo su único y último destino, y lo cumplió. Después de su muerte, la publicación de sus diarios fue un antes y un después. Mostraron sin ningún filtro la lucha de todos los días, la angustia, pero también la lucidez brutal que había detrás de cada poema. Y ahí quedó claro, en Pizarnik, la vida y la obra eran exactamente la misma cosa, una fusión total entre el sufrimiento y la creación. Y nos quedamos con esta pregunta, que es la que su obra nos deja flotando. Alejandra Pizarnik no da respuestas fáciles. Al contrario, nos deja ahí, suspendidos sobre el abismo. Pero al hacerlo, nos muestra cuál es el poder máximo del arte. No se trata de explicar el misterio, sino de darnos un lenguaje para poder habitarlo. Y su poesía es precisamente ese lenguaje.